Ecuador no para. ¿Qué tal amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas. Hoy nos encontramos aquí en el despacho del ministro de Trabajo, Leonardo Berrazueta, para conversar con él acerca de varios temas de interés nacional. Sin duda han sucedido varios acontecimientos relacionados con el tema del trabajo y vamos a revisarlos en esta oportunidad con el ministro. Como siempre, ministro, gracias por aceptar el diálogo en esta ocasión. Muchas gracias, un enorme placer estar en este espacio, muy gentil. Ministro, vamos a comenzar con un tema que es una propuesta justamente del Ministerio con la finalidad de adaptarse a las circunstancias tecnológicas incluso que estamos viviendo en el país y en el mundo. Estamos hablando del teletrabajo, esta opción que tienen bajo el interés privado algunos trabajadores, empleados, de poder sumarse a la oferta laboral. Quisiera que nos expliquen qué consiste y cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el interés de los trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, vamos a lanzar esta propuesta el próximo 5 de octubre, en un lanzamiento nacional, sobre una reglamentación y una situación jurídica muy particular para que la relación obrero-patronal mejore, sobre todo aquellas personas que hacen su trabajo desde sus casas, desde sus oficinas particulares. En el Ecuador ya partimos con cerca de 15.000 personas que están realizando teletrabajo. El teletrabajo no es otra cosa que lo que haces en tu oficina, lo puedas hacer desde tu casa o desde tu oficina particular o desde cualquier sitio que preste las condiciones tecnológicas. Utilizando la tecnología. Sobre todo el tema del Internet y la predisposición entre trabajador y empleador para que ese trabajo pueda hacerse de otro lado. ¿Con esto qué logramos? Bajamos contaminación, tenemos una situación de bajar el tema de tráfico en las ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo, que el tema de estrés y del buen vivir de alguna manera pueda también funcionar para los empleados privados, pero sobre todo necesitamos que se pueda adaptar esta modalidad a los contratos ya existentes. Como decía, partimos con una base de 15.000 personas que ya están realizando este tipo de actividad y nuestra meta es llegar a cerca de 76.000 personas en 2 años que puedan realizar este tipo de actividad. La modalidad laboral, ¿cuál es? Es decir, ¿es un tema de contrato normal? Lo único que impide es que la persona vaya a la empresa, timbre, trabaje las 8 horas. ¿Cómo se va a manejar eso? Esto no es una modalidad contractual nueva en realidad, sino es adaptar una circunstancia de cómo generas o cómo cumples tu trabajo. Tenemos un contrato fijo, un contrato indefinido cualquiera, un contrato que se hace con una empresa. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Aquellos desarrolladores de software, por ejemplo, ¿no? Son profesionales contratados por estas empresas de software que te ponen a realizar algún tipo de programa. No es necesario que estés en una oficina. Firmas el mismo contrato. El objetivo del contrato es que tú realices y que puedas desarrollar esta aplicación o este software informático. Pero no necesariamente tienes que hacerlo desde la oficina, sino lo puedes hacer desde tu casa o desde tu oficina particular. Y así hay cientos de miles de situaciones que pueden darse. Por ejemplo, temas de contabilidad. Hay típico contador o contadora que realiza la actividad en una empresa, puede hacerlo también desde su casa o desde su oficina particular. Temas como el seguimiento y control de calidad, temas de call center, por ejemplo, los bancos, empresas grandes que tienen grandes call centers, tú llamas a un número telefónico y te contesta una persona que te da asistencia a lo que es el servicio que brinda tu empresa. Eso no necesariamente puede hacerse desde un edificio donde está la empresa, sino puede hacerse desde otro lado de manera remota, utilizando la tecnología. A eso va dirigido el teletrabajo y fundamentalmente hemos considerado que el teletrabajo puede beneficiar mucho, por ejemplo, a madres que están en etapa de lactancia, a jóvenes, le apuntamos muchísimo al tema del contrato juvenil con esto, a profesionales que de alguna manera como freelance pueden realizar otro tipo de actividad sin descuidar el trabajo que están contratados para la empresa para la cual firmaron el contrato. Es decir, es un tema muy dinámico. Es muy flexible en cuanto tiene que ver horarios a la normativa mismo de la relación. La normativa, Marco Antonio, establece fundamentalmente que es como un trabajo cualquiera, como un trabajo normal.
La única diferencia es que tú lo puedes hacer desde tu casa o lo puedes hacer desde tu oficina particular, porque no necesitas de estar físicamente en la oficina. Es un acuerdo con la empresa que no va a timbrar y no va a ir, Es una no va a cláusula asistir. especial en el contrato en donde yo genero una relación laboral y le incorporo una cláusula en donde establezco que esa relación laboral o ese trabajo se lo podrá hacer desde otro lado, cumpliendo metas, cumpliendo los reglamentos internos de la compañía, cumpliendo todos los estándares de calidad que necesita la compañía y, por supuesto, temas de confidencialidad. Obviamente, había que aclarar que esto está para el sector privado. No se lo puede hacer para el sector público. Exclusivamente lo estamos lanzando en este momento para el sector privado. En el caso del sector público estamos realizando un estudio mucho más amplio. Vamos a comenzar con un pilotaje. ¿Y si no se descarta eso? No, para nada. Es la segunda parte del proyecto. Vamos a hacer un pilotaje en el Ministerio del Trabajo justamente a efectos de ir mirando cómo va aplicándose el teletrabajo en el sector público. Posiblemente ya no lo alcancemos a hacer en nuestro gobierno. Posiblemente el nuevo gobierno tendrá la posibilidad de aplicar ya el teletrabajo para el servicio público. Pero en el sector privado es mucho más dinámico, mucho más amplia la posibilidad de aplicación y lo vamos a hacer ya desde el 5 de octubre. La reglamentación ya está en vigencia. La pusimos en vigencia el mes pasado en el registro oficial. Pero el lanzamiento oficial con todas las empresas a las que estamos invitando para hacer la firma del Pacto por el Teletrabajo, donde Ecuador teletrabaje, donde Ecuador entienda que hay que romper ciertos esquemas en donde la gente no precisamente tenga que hacer su trabajo en la matriz de la oficina, sino que pueda realizar su trabajo en otro sitio. Contaminamos menos, utilizamos menos el vehículo, generamos una situación de armonía en el hogar. Claro, tú no puedes teletrabajar en pijama, claro. Tienes que efectivamente cumplir estándares de calidad, por supuesto, y eso todo está establecido en un reglamento, pero generas una situación más armónica en tu familia, contaminas menos, la empresa gasta menos en costo de luz, de agua, de teléfono, todo lo que implica la misma provisión de materiales y de transporte, claro. Provisión de materiales de oficina. Todo eso hace de que puedan generarse ahorros importantes. Las empresas con las cuales ya hemos contactado, Marco Antonio, están muy contentas con el proyecto que estamos ¿Cuáles son las empresas? Sobre todo las empresas de software con las cuales hemos hecho un especializado en el tema técnico. Fundamentalmente. Pero sobre todo creo que el acompañamiento a una realidad que ya vive el país debía ser normado. Y el teletrabajo en este momento es una situación que va a ayudar y aliviar muchísimo a que puedan incrementarse plazas de trabajo, a que pueda precautelarse las plazas de empleo que ya existen en el país. Partimos, como te decía, en una base de 15.000 personas que ya están haciendo teletrabajo en el país y nuestra meta es llegar a 76.000 personas en los próximos 2 años. A propósito, usted estuvo en Colombia hace un par de meses aproximadamente y allí firmó un pacto con Colombia, con su similar, sobre este teletrabajo. ¿Cómo se desarrolla esto en Colombia? ¿Cuál es la experiencia que tienen ellos y en qué medida eso ayuda un poco a consolidar la idea en el Ecuador? Mira, no solamente en Colombia, se da en muchísimos países en el mundo, sobre todo en países desarrollados, en Europa. El teletrabajo ya es una forma de vida en donde muchísimas personas han podido realizar mejor su trabajo. Y en Colombia, precisamente, que es una realidad muy cercana, existen ya una experiencia muy interesante en donde Colombia, al igual que otros países, forman parte incluso de una comunidad latinoamericana de teletrabajo a la cual el Ecuador también se ha sumado. Y somos parte. Entonces, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos que coordinar con el Ministerio de Telecomunicaciones, con quienes ya hemos establecido ya una hoja de ruta, y hay varias aristas, como las hay en Colombia también, que las estamos aplicando en el Ecuador. Por ejemplo, hemos conversado con el Ministerio de Justicia para que se pueda aplicar teletrabajo a las personas privadas de libertad en ciertos centros de rehabilitación social en el país, arrancando como un pilotaje. Lo estamos planteando, estamos trabajando con la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, en ese sentido. Hemos encontrado la apertura en el Ministerio de Justicia, les ha gustado el proyecto y vamos también el 5 de octubre a hacer pública también la línea de trabajo con los privados de libertad, por poner un ejemplo. Y de igual manera con el sector de tecnología, con el sector del Ministerio de Telecomunicaciones, el apoyo que necesitamos con el tema del Internet banda ancha, el trabajo que debemos realizar con los infocentros, en donde también pueda acoplarse espacios adecuados para teletrabajar. Porque ese tema es clave, es decir, ¿quién provee la tecnología? ¿El empleado o la empresa? Como primer término. Bueno, y debe ser sin duda una tecnología
que se adapte a las circunstancias y a las urgencias. Claro, el empleador tiene que dar las facilidades a efectos de que su trabajador pueda cumplir con su trabajo, ¿no? Ahí ya es un tema de un acuerdo entre el empleador y el trabajador sobre quién utiliza la máquina, si la máquina es del empleador, si es del trabajador. Todo eso tienen que ponerse de acuerdo. Precisamente todo eso debe ir recogido en el contrato de trabajo, en esa cláusula especial sobre el teletrabajo. Así que esta es una iniciativa innovadora, es una iniciativa que no es nueva en América Latina, que ya está aplicándose en otros países, pero que a la realidad ecuatoriana le viene muy bien en las actuales circunstancias, en donde tenemos una reactivación económica en este segundo semestre, donde el precio del petróleo ya comienza a subir, donde los depósitos han incrementado, donde ya existen líneas de crédito. Le aportamos nosotros como Ministerio de Trabajo con esta adaptabilidad a los contratos de trabajo, como es el teletrabajo, a efectos de dinamizar mucho más la economía. Antes de cambiar de tema, un asunto puntual sobre este tema, el primer asunto que estamos hablando, el 5 de octubre es el lanzamiento, van a estar empresas públicas y empresas privadas en la misma. Es decir, se va a presentar ya la oferta al país. Así es, el 5 de octubre lo vamos a hacer en un hotel de la ciudad de Quito, a efectos de convocar a todos los sectores empresariales para que puedan conocer con detalle cuál va a ser la modalidad y la reglamentación y la normativa que va a regir el teletrabajo, cómo va a funcionar, cómo desde el Ministerio de Trabajo lo vamos a controlar, que no es ningún misterio. Directamente nuestros inspectores de trabajo harán la misma inspección que la hacen con cualquier tipo de contrato, pero sobre todo el impulso que le vamos a dar desde el Ministerio de Trabajo a que las empresas privadas sean las que apoyen y acojan esta adaptabilidad contractual como es el teletrabajo. Si no tenemos el apoyo de la empresa privada, este proyecto fracasa. Por lo tanto, queremos comprometerles en una gran firma de un gran acuerdo nacional en donde Ecuador teletrabaja. A propósito, hace algunas semanas el Comité Empresarial Ecuatoriano dio a conocer al país algunas cifras. Decía, por ejemplo, que el 60% de sus socios ha percibido iliquidez, el 84% ha soportado caída en las ventas, el 78% reporta disminución en la producción, es decir, que las cifras de ventas, producción y empleo han caído drásticamente. Inicialmente, ¿cuál es su punto de vista sobre esta posición del Comité Empresarial Ecuatoriano? Marco Antonio, yo creo que hay que ser muy serios en la divulgación de cifras que el país está planteando. Creo que por respeto a los jóvenes, por respeto a los trabajadores, por respeto a los propios empresarios, debemos encontrar la fórmula en la que le digamos la verdad al país. Yo no puedo desmerecer el trabajo que hace un gremio público-privado, por más respetable que sea. No puedo desmerecer, pero creo que hay un error de partida. Ellos están hablando de una encuesta aproximadamente a 150 empresas que representan a cerca de 53 grupos económicos distintos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo, Marco Antonio, tenemos registradas cerca de 11.500 empresas que han pagado el 13º y el 14º en este año. Para tener una muestra representativa, para hacer una encuesta que sea representativa, deberíamos por lo menos utilizar a 352, 354 empresas para hacer una muestra representativa, no 150. Creo que desde allí ya parte equivocadamente la obtención de la información que está realizando el Comité Empresarial Ecuatoriano. Insisto, por muy respetable que sea este gremio, no podemos manejar la información de manera irresponsable y de manera sesgada. Porque adicionalmente dijeron ellos que el 63% de las empresas tuvo que hacer recortes en la nómina, es decir, gente que se quedó desempleada. Si tomamos el segmento con el cual han realizado la encuesta, posiblemente sí, pero hay que mirar mucho más allá. Y nosotros en el Ministerio de Trabajo no tenemos una alerta de masivos despidos, como en todos los años, y en este particularmente, que ha sido un año complejo desde el punto de vista económico. Por supuesto hemos tenido despidos, no lo estamos negando. Hemos tenido un incremento de un punto en la tasa de desempleo, no lo estamos negando. Estamos aceptando que tenemos un problema en el tema de desempleo, pero también estamos planteando alternativas como la reforma laboral, por ejemplo, en donde en este momento solo en la provincia de Manabí hemos evitado cerca de 2.000 personas que se vayan a la calle. Hemos evitado desempleo de 2.000 personas solo en la provincia de Manabí, por ponerte un ejemplo. Hemos establecido también las nuevas modalidades contractuales para evitar
pasivo laboral a las empresas en una situación económica como la que vive el país, en el sector manufacturero, en el sector, por ejemplo, de cocinas de inducción, como lo hemos hecho en la provincia de La Suay con la empresa Induglob, para que contrate a 600 personas para que puedan realizar puerteo de ventas de cocinas de inducción, por ejemplo. Y no solamente para esa empresa, para todas aquellas empresas que quieran vender cocinas de inducción y que estén dentro de las áreas estratégicas. Hemos realizado modalidades contractuales para el sector pesquero, hemos realizado modalidad contractual para el sector agrícola, para el sector bioacuático, etcétera. Es decir, hemos generado alternativas. Pero no podemos quedarnos solo en la crítica de que todo lo que hace el gobierno está mal. Nosotros estamos aceptando que tenemos un problema de incremento de un punto en la tasa de desempleo, es decir, 80.000 personas más. Pero nadie puede negar que en el mes de marzo tuvimos una tasa de 5.7% de la tasa de desempleo. Al mes de junio tuvimos un decrecimiento al 5.3%, posiblemente y estadísticamente a lo mejor no sea significativo, pero es una muestra de que el dólar, a pesar de haberse depreciado, sigue siendo la moneda de circulación fuerte que tenemos en el país y que de alguna manera esa moneda necesitamos hacerla circular mucho más. ¿Cómo? Se han incrementado los depósitos, lo dice el Banco Central. El precio del petróleo... La misma banca privada ha reconocido que hay más liquidez incluso. Mira, está colocando 10.000 millones de dólares en créditos. Ajá. Ahora ya te llaman por teléfono y te dicen, señor, señora, tenemos preaprobado un crédito para usted, ¿quiere acogerlo o no quiere acogerlo? Hace 6 meses, hace 8 meses, eso era impensable. Un hermano mío acudió a una entidad privada porque tiene un emprendimiento y quiso solicitar un crédito, le dijeron que no, y que no iban a estar abiertas las operaciones durante los próximos 6 meses. Es decir, no es, como escuchaba al presidente de la Asociación de Bancos Privados, no es que cayeron los créditos en el país, es que la banca privada no daba créditos en el país. ¿Por qué? Habrá que preguntarles a ellos y que nos respondan. Ahora, después de la pausa, ministro, queremos hablar de los factores que también son importantes y que determinan los sectores privados empresariales que son los causantes de esta situación que está viviendo. Si dejamos al margen las cifras, efectivamente que usted ha cuestionado, pero hablaremos de los factores que inciden en esta situación crítica del país. Enseguida vamos a regresar con ustedes. Estamos en diálogo con el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, justamente aquí en su despacho en la capital ecuatoriana. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Seguimos aquí con el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta. Habíamos hablado en la primera parte respecto al punto de vista del Comité Empresarial Ecuatoriano y las cifras que ellos dieron en base a encuestas de sus empresas.
Pero si dejamos a un lado las cifras, hablemos de los factores o las razones por las cuales ellos consideran que la situación es crítica. Por ejemplo, la falta de liquidez, la incertidumbre, la desconfianza, el incremento de los costos, el pago de los impuestos y las restricciones comerciales, según desprende de su análisis. Las restricciones comerciales han sido una política exitosa del gobierno en relación al tema de las salvaguardias, por ejemplo. Vaya a ver a usted al empresario de Ambato o de Píllaro que hace zapatos o pantalones, ¿no? Es decir, hemos dado empleo y hemos generado producción también en estos sectores. Y ha sido importante además las salvaguardias para que no se nos salgan los dólares del país en una situación compleja. Nadie va a estar de acuerdo en su totalidad con las políticas propuestas por el gobierno, menos todavía aquellos a los cuales de manera directa les afecta. Pero tenemos que pensar en la aplicación de política pública de manera general, por el bien común. Y eso es muy difícil a veces de aceptar. Más todavía cuando estamos en una época preelectoral como la que estamos en este momento, en donde vemos, pues evidentemente, que muchos de los dirigentes empresariales, pues no digo todos, pero sí la gran mayoría, tienen ya una preferencia electoral. Es evidente ver a ciertos dirigentes empresariales en Guayaquil, sobre todo, que ya toman posiciones políticas, y está bien, es su derecho, pero no podemos, sobre la base de esa preferencia electoral, perder el norte y perder la objetividad de lo que está pasando. ¿Pero estos factores existen o no? Mire, yo creo que para nadie es desconocido, Marco Antonio, que el país vive o ha vivido uno de los peores primeros semestres de la última década. Es decir, ha sido muy complicado y no ha sido responsabilidad del gobierno en la caída del precio del petróleo. Yo escucho a ciertos analistas que dicen, por ejemplo, de que la caída del precio del petróleo es responsabilidad del gobierno. Esa es la muletilla que están utilizando la derecha en toda América Latina. Lo mismo dicen en Brasil, dijeron en su momento en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, lo dicen también en el Ecuador. No es responsabilidad del gobierno ecuatoriano la caída del precio del petróleo. Somos un país petrolero y dependemos muchísimo del presupuesto. El presupuesto depende muchísimo del precio del petróleo. Pero también es cierto que a pesar de haber tenido esa caída del precio del petróleo, nuestra tasa de desempleo es una de las más bajas de América Latina. Y por supuesto que el tema de los factores adicionalmente que toca el Comité Empresarial Ecuatoriano, como el tema de impuestos, por ejemplo, puede ser complicado para ciertos sectores. Claro, porque ahora en el Ecuador cobramos impuestos. No pretendemos seguir solapando la evasión tributaria, como era hace mucho tiempo atrás. Hoy el Ecuador tiene cultura tributaria, los ecuatorianos tenemos cultura de pago tributario de nuestros impuestos y por supuesto creo que con eso se ve clarísimamente reflejado las obras que hemos hecho a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, creo que para ellos, por supuesto, van a haber algunas condiciones en las cuales no sean lo más beneficioso para su sector, pero tenemos que pensar en el bien común, tenemos que pensar en todos los ecuatorianos. Ahora, la más fácil, perdóname, con eso termino la idea, ahora la más fácil es ir a la propuesta del candidato Banquero, que dice que lo que hay que hacer para tener un país más competitivo es bajarle los salarios a los trabajadores. Ya nos dio un feriado bancario en el 99. No esperemos o no permitamos de que en el 2017 nos dé un nuevo feriado salarial. Eso en el Ecuador no puede volver a pasar. Ahora, dos temas que tienen que ver entre sí, y usted de alguno ya lo ha mencionado. La tasa de desempleo en Ecuador sigue siendo una de las más bajas en la región. Y en comparación con el salario, ¿cómo está la situación del salario en el Ecuador, en comparación también a la tasa de desempleo? Mira, aquí tenemos un cuadro, no sé si puede ver aquí, pero nosotros en el Ecuador estamos con la tasa de desempleo a junio del 2016 en 5.3%. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Tenemos una tasa del 11,18% de desempleo. En Colombia 10.14, en Uruguay 8 puntos, en Perú 6.98, en Chile 6.35 y nosotros en marzo tuvimos una tasa de 5.71. Y bajó a 5.3 ahora 5.3. Y evidentemente eso hace establecer de que para nosotros la situación económica sea una situación y una preocupación permanente. El salario básico de los ecuatorianos es uno de los más altos de la región. Creo que es el segundo más alto de América Latina, luego de Argentina. O de Sudamérica. De Sudamérica. Es el segundo salario más bajo, más alto, luego de Argentina. Y por supuesto, para nosotros siempre ha sido una preocupación que el tema del salario vaya en función de la inflación,
vaya en función del tema del costo de la vida, pero también vaya en función de la realidad económica que vive el país. Y en función de la canasta básica. Claro, y en función de la canasta básica, que ya cubre en un 104% más el salario, porque no solamente es el salario, sino el salario y todos sus componentes. Y además, en el caso del salario ecuatoriano, tomamos en cuenta de que 1.6 perceptores por familia recibe un salario básico unificado, lo que te permite hacer el cálculo sobre el costo de la canasta básica por familia. Pero para nosotros es clave y vital de que ese salario no pueda bajar. Y la propuesta que están haciendo ciertos candidatos en estos momentos en el Ecuador es que bajemos los salarios, que reduzcamos los impuestos, pero reduzcamos los impuestos a los que más están pagando. No están diciendo toda la verdad, ni están planteando toda la propuesta. La propuesta de ciertos candidatos es que bajemos los impuestos, pero para los que están pagando más, no para los más pobres. Pero eso como los promesa, más pobres quieren subir los impuestos. Claro, como promesa electoral, pero ¿es viable o no es viable, por ejemplo, una reducción de salarios en el Ecuador? Es absolutamente inviable. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así reza nuestro Código de Trabajo desde hace más de 60 años. Para nosotros es vital que el salario en el Ecuador no se reduzca en un solo dólar. Y lo que está proponiendo el candidato Guillermo Lasso es que ese salario se reduzca. Nos quiere hacer otro feriado salarial. Alerta, ecuatorianos, porque si tu candidato te habla que te va a reducir el salario, no solamente tienes que cambiar de candidato, tienes que cambiar de canal, tienes que pedir al candidato que se retire por poco. Pero no podemos sacrificar el salario de los ecuatorianos. Los propios candidatos de la derecha, como Cynthia Viteri, han atacado esa posición del candidato Guillermo Lasso sobre bajar el salario. Es inviable entonces esa situación. Y el tema de los impuestos, la revisión y la posibilidad de hacerlo. Yo creo que en este país es uno de los países que menos impuestos tiene en toda América Latina. El presidente lo ha dicho en varias ocasiones. La presión tributaria que tiene el país está por debajo del promedio de la presión tributaria de todos los países en América Latina. Es decir, no es que en este país hay demasiados impuestos, es que se cobra adecuadamente. Y eso le duele a cierta clase elitista que durante muchos años, en la época de las barcazas de diésel, en la época en donde el petróleo solamente se manejaba en ciertos hoteles de la capital de la República, los contratos, para esas élites ahora les hace difícil pagar, porque no podemos permitir en este país que exista evasión tributaria. El Servicio de Rentas Internas ha hecho un trabajo importantísimo sobre la base de cobrar los impuestos y evitar lo que durante muchos años en este país ha sucedido, que es la evasión tributaria. Ministro, en otro tema, respecto a la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuántas empresas se han ajustado a estas horas de trabajo? ¿Cuántas personas se han acogido al mismo? Mire, nosotros tenemos un dato muy importante. Aproximadamente ya bordeamos las 2.500 personas que hemos evitado a nivel de todo el país que pierdan su empleo tan solo por la jornada prolongada. Es decir, que las 40 horas semanales se las pueda hacer en 4 días, que la jornada de 8 horas sea hasta 10 horas diarias en 4 días. Eso hace que se adecúe el ciclo productivo de las empresas, bajen los costos de consumo de energía eléctrica, etcétera, alimentación. Y efectivamente muchas empresas se han acogido. No podemos divulgar el nombre de las empresas por obvias razones, pero sí te puedo dar el número de empleos que hemos evitado. 2.500 personas. 2.500 personas ya. Solamente en jornada prolongada, que hemos evitado que se vayan al desempleo. En jornada reducida son cerca de 700 personas ya que hemos evitado que se vayan al desempleo. Y mira, que reduzcan en la jornada laboral antes de ser despedidos. La jornada reducida se establecía que se reduzca el 25% de la jornada de trabajo. Y por consiguiente, el salario que reciben es consecuente a las horas trabajadas, al tiempo trabajado. Pero eso se da solamente en casos extremos, eso es lo que nunca entendió la oposición, lo que nunca entendieron los políticos de oposición de siempre. Pensaban que para todos íbamos a generar una reducción de jornada laboral y que a todos le íbamos a reducir el 25%, nada más falso. Y muestra de ello es que apenas 700 personas en el país están bajo el régimen de jornada reducida. ¿De un universo de cuántas? Mira, son más de 700.000 empleados privados que existen en el país. Menos del 1%, menos del 1 por 1000. Y por supuesto, para nosotros es vital que entienda la gente que estas medidas de reforma laboral fueron para ser utilizadas de manera temporal en primera instancia y en segunda instancia
de manera en casos extremos. La jornada reducida es un ejemplo de ello, la jornada prolongada es un ejemplo de ello. Si sumas las dos, tenemos cerca de 3.000, 4.000 personas, tomando en cuenta incluso las personas que ya estaban en nuestros registros, cerca de 4.000 personas que hemos evitado que se vayan a sus casas. ¿Qué era preferible? ¿Reducir la jornada o prolongar la jornada según el caso a irme a mi casa y no recibir un solo centavo? Respecto al seguro de desempleo, ¿cuántas personas se han acogido al seguro de desempleo en el Ecuador? Ya estamos en cerca de 18.000 personas que se han acogido al seguro de desempleo desde de la entrada en vigencia de la reforma laboral. ¿Esa era la expectativa? Creo que la expectativa era tener la posibilidad de que los ciudadanos tengan temporalmente un seguro de desempleo hasta que consigan trabajo. 18.000 personas ya lo tienen, más allá de las expectativas. Hemos ayudado a que estas personas tengan un ingreso que se financia con los recursos que tiene el IES y con el aporte de un porcentaje del aporte de la cesantía que también hacen los trabajadores. Por lo tanto, estas reformas no podemos catalogarlas como otra cosa que no sea un éxito importante para el país. Y no es un éxito por la gran cantidad de personas que tengamos, sino porque hemos evitado, ese era el origen y el objetivo fundamental de las reformas laborales, evitar que personas salgan y se queden sin trabajo, evitar que estas personas que no tienen trabajo pierdan su tiempo sin ningún tipo de ingreso económico y puedan acogerse al seguro de desempleo, por ejemplo. Eso se ha logrado con esta reforma de manera importante. Hay otros temas como pasantías y trabajo juvenil. También quisiera un punto de vista respecto a cuántas personas están acogiéndose a estas circunstancias. Incrementando tan solo en la regional de Quito y Guayaquil. Ya tenemos cerca de 1.200 contratos juveniles que han sido inscritos, tanto en la regional de Quito y Guayaquil, y estos contratos tienen el subsidio del Estado. Han habido ciertos inconvenientes operativos entre el IES y el Ministerio de Finanzas que están siendo solventados, pero la mayoría de casos no tienen ningún tipo de inconveniente. Y a esos contratos juveniles el Estado les subsidia hasta el aporte de hasta 2 salarios básicos unificados a la seguridad social. El tema es importante establecer, porque incluso antes de la reforma la pasantía era pagada con un salario básico unificado, $366. Hoy un pasante recibe 1/3 del salario básico unificado, pero el pasante no es trabajador, no hay relación laboral entre el empleador y el pasante, entre el dueño de la empresa y el pasante, no es un trabajador per se, es simplemente una práctica preprofesional. Eso es lo que muchos sectores tampoco entendieron. Y lo que hemos logrado ahora, y no tenemos una cifra actualizada porque lo estamos cruzando precisamente con la CENACIT, y lo que hemos logrado ahora es que muchísimas empresas hayan abierto su abanico y las posibilidades de pasantías. Lo que estamos haciendo en este ministerio es creando el banco de pasantes precisamente para poder fomentar esta idea en conjunto con la CENACIT. Así que las reformas laborales han sido un éxito, hemos evitado que muchísimas personas puedan quedarse en el desempleo y hemos evitado aquello. Y a eso le sumamos que ahora que hemos dado varias alternativas de modalidades contractuales en diferentes sectores. A eso le sumamos que estamos dando el tema del teletrabajo como una alternativa importante para incrementar trabajo. Hemos propuesto, frente al tema de la problemática del desempleo, hemos propuesto alternativas. Yo hasta el día de hoy estoy esperando una propuesta seria de los sectores de oposición para combatir el desempleo, que no es, Marco Antonio, que no es reducir el salario de los trabajadores. Eso no vamos a permitir y mientras la revolución siga gobernando este país, no vamos a permitir que se reduzcan los salarios de los ecuatorianos. También comentemos sobre el acuerdo 158 del Ministerio de Trabajo. Usted recuerda, y el país también, que hubo mucha polémica respecto al mismo, es decir, que los progenitores puedan extender por una vez la licencia para cuidar al recién nacido, pero sin remuneración. Aquí hubo tergiversaciones y diferentes comentarios. ¿Cómo ha funcionado esto? Yo creo que es un tema importante para fundamentalmente evitar el tema de la desnutrición familiar, que era el objetivo de esta reforma. El presidente de la República, de manera muy puntual, ha estado detrás del impulso de esta reforma, que lo único que te hace es, tú eres padre, madre, la madre tiene 3 meses de permiso con remuneración. Y si quiere estar por 6 meses más con su hijo, perdón, por 9 meses más con su hijo en la crianza, pues se somete a la norma establecida en la reforma y sin remuneración puedes estar 9 meses más con tu hijo, un tema de apego. Si me hubiera tocado a mí
Te digo con franqueza, yo tengo un hijo de 3 años y medio y una hija de año 2 meses. Son mi vida. Si me hubiera tocado a mí, en esa época, tener la posibilidad de solicitar un permiso adicional, más allá de los 15 días que tenemos como padres, de permiso pagado, yo se hubiera acogido por lo menos un mes sin remuneración para estar con mis hijos. Mi esposa posiblemente hubiera podido estar unos 3 o 4 meses más, porque no te olvides que la norma no solamente te dice que es flexible, no son 9 meses más, pueden ser 6 meses, pueden ser 4 meses. Depende del interés. De lo que quieras tomar. Claro. Y el acuerdo entre trabajador y empleador a efectos de que puedas con anticipación notificar al empleador. Pero ha funcionado, hay gente que por supuesto. No tenemos cifras actualizadas, Marco Antonio, pero lo que te puedo decir es que muchísimas personas han solicitado información al respecto al Ministerio de Trabajo y esa información es registrada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de igual manera, y nosotros como Ministerio de Trabajo le damos el seguimiento. Estamos cruzando la información con el IES, pero yo calculo que cerca de unas 2.000 personas en el país ya se han acogido a este beneficio de manera puntual. Insisto, no es una información actualizada, pero yo te podría decir que al menos 2.000 personas en el país ya se han acogido a este beneficio. En líneas generales, entonces, las reformas planteadas, las reformas laborales que se plantearon a través de las enmiendas en diferentes circunstancias, ¿han sido exitosas para usted? Son exitosas, nos han permitido evitar que miles de personas se queden en el desempleo. Le hemos dado una alternativa al sector productivo para prolongar la jornada o para reducirla en casos extremos. Hemos sido muy expeditos en el Ministerio del Trabajo para autorizar esos pedidos. Hemos puesto a trabajar un equipo importante en el Viceministerio del Trabajo, en la Subsecretaría de Trabajo, para que haga la revisión puntual de estos pedidos. Los directores regionales tienen instrucciones claras, pero a esto también súmale que en el país hay empresarios serios que de manera puntual han llegado al Ministerio de Trabajo. Yo conozco de 2 casos muy complicados de empresas, una en Quito y una en Guayaquil, no voy a dar los nombres, que estaban a punto de cerrar sus puertas y que gracias a esta alternativa lograron salir a flote o están logrando salir a flote en los últimos 4 meses, 5 meses, y es posible que ni siquiera tengan que renovar el pedido de jornada prolongada o reducida y que hayan podido con estos 6 meses de alivio poder volver a tener un alivio económico y no tuvieron que despedir a los... ¿Se puede renovar por una sola vez? Se puede renovar por una sola vez. En definitiva, Marco Antonio, yo puedo decir que las reformas laborales fueron un éxito total, a pesar de que ciertos sectores en el país no quieren reconocer que las políticas planteadas por el gobierno ecuatoriano han evitado que la tasa de desempleo se incremente y al contrario vamos viendo cómo de alguna manera comienza a reducir esa tasa. Después de la siguiente pausa vamos a hablar con el ministro sobre la Unión Nacional de Educadores. Recuerde usted que el Ministerio de Educación disolvió a la UNE, esta entidad que agrupaba más bien a diferentes maestros y maestras del país. Hablaremos sobre él y sobre la incidencia del Ministerio de Trabajo en este tema y otros asuntos más. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr.
Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. El Ministerio de Educación disolvió la Unión Nacional de Educadores. La UNE fue disuelta por incumplir artículos 18 y 22, numeral 7, del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. La Unión Nacional de Educadores pidió apoyo a la Organización Internacional del Trabajo. Y este es el punto que queremos abordar, ministro. ¿Cuál es su reacción respecto a la posición que adoptó la UNE después de haber recibido ya la notificación del Ministerio de Educación y en qué circunstancias se encuentra este momento? Bueno, primero hay que mencionar que nuestra relación con la Organización Internacional del Trabajo siempre ha sido cordial, siempre ha sido amable y hemos tenido muchísima coordinación con ellos en varios proyectos que hemos emprendido en el Ministerio del Trabajo, como el Inspector Integral 2.0, ahora estamos trabajando con ellos en el tema de teletrabajo y en otros temas más, no solamente con el Ministerio del Trabajo, sino también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con otras entidades gubernamentales. Hay una muy buena relación con la OIT y evidentemente toda persona tiene derecho a reclamar a las instancias nacionales e internacionales a las que considere pertinente. Lo otro es que tenga la razón. Y la Organización Internacional del Trabajo ha presentado una carta al presidente de la República en la que expresa su preocupación por lo sucedido con la UNE. El criterio de la OIT no es vinculante y en este sentido no es que ha pedido el reingreso o la reinscripción inmediata de la UNE. ¿Rechazó o no? Lo que en este sentido debemos decir nosotros es que como gobierno ecuatoriano tenemos que decirle la verdad a la OIT. Y la verdad es que la Unión Nacional de Educadores nunca se ha afiliado o nunca se ha registrado en los archivos del Ministerio del Trabajo. Nunca se inscribió la UNE como sindicato en el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, el convenio al que hace referencia la OIT y la UNE no ampara a la Unión Nacional de Educadores, que es una organización social que está inscrita o que está registrada en el Ministerio de Educación. No es un sindicato, es una organización social que está inscrita en el Ministerio. Es decir, para ser reconocido como sindicato debe estar inscrito en el Ministerio de Trabajo y debe tener derecho a una apelación ante la OIT. La personería jurídica a un sindicato lo da el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Organizaciones Sindicales hace todo un trámite y se registra la directiva, luego los requisitos establecidos en la ley y se le otorga la calidad de sindicato. Aquí en el Ministerio de Trabajo no existe ningún sindicato con el nombre de la Unión Nacional de Educadores. Por lo tanto, creo que lo que está solicitando la OIT no tiene toda la información, nosotros estamos haciendo llegar la información adecuada a la OIT. Personalmente incluso visitaré a la organización. ¿Cuándo van a responder a la OIT? Nosotros hemos respondido ya, hemos hecho pública nuestra posición, pero personalmente incluso visitaré a la Organización Internacional del Trabajo en los próximos meses para mantener una reunión de varios temas que se han planteado desde sectores sindicales en el país, eso sí, sindicatos, en donde se ha establecido ciertas preocupaciones sobre el tema de la realidad laboral en el país. Creo que la OIT no tiene toda la información adecuada. Sobre el tema de las enmiendas y las reformas en ese sentido. Fundamentalmente el tema de las enmiendas, el no contrato colectivo en el sector público, el tema de supuestamente retrocesos de los derechos laborales, cuando ha sido este gobierno el que durante muchos años, que no lo hacían otros gobiernos, ha estado permanentemente cuidando los derechos de los trabajadores. Hemos incrementado el salario de $170 en el año 2007 a $366 en este año. Y posiblemente el próximo año también tengamos un incremento. Habrá que ver, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios está ya trabajando en eso. El tripartismo que tanto habla la Organización Internacional del Trabajo se refleja este año como nunca antes en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que fue aprobado por la Ley de Justicia Laboral en el 2015, en donde están empresarios, trabajadores y gobierno trabajando desde enero. Y desde ya, ahora en el mes de septiembre, estamos hablando ya, desde el punto de vista técnico, del nuevo salario para el año 2017. Pero estamos nunca trabajando ya. Finalmente nunca se ponen de acuerdo. Bueno, y el ministerio es el que... Sí, la ley establece que el ministerio dirime y determina, pero estamos trabajando ya desde ahora, a efectos de que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo,
a efectos de fijar el nuevo salario del 2017. Yo veo un buen ambiente. ¿Han cambiado las condiciones para un incremento del salario? Mire, es muy temprano decirlo. No puedo adelantarme yo a establecer cuándo va a ser el incremento o cuál será la realidad del nuevo salario en el 2017. Vamos a revisar el informe técnico que dé el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y luego tomaremos una definición. Es muy temprano para aquello. Pero en todo caso creo que lo que está sucediendo en el país es el manejo mediático que se hace de ciertos temas como por ejemplo la disolución de la UNE, que no es otra cosa que el incumplimiento de requisitos legales. Si usted tiene una empresa o tiene una asociación y en los estatutos de la asociación o de la empresa establece que si no cumple estos requisitos se disuelve de puro derecho. Lo que ha hecho la autoridad del Ministerio de Educación es, en cumplimiento con la ley, acatar lo que establece la disposición legal, la norma, y disponer la disolución. No cumplieron con lo que solicitó el Ministerio de Educación, han sido disueltos. Pero ojo, la UNE, yo recalco, no es un sindicato, es una asociación de carácter social que de alguna manera está inscrita en el Ministerio de Educación y no es un sindicato inscrito y nunca ha sido un sindicato inscrito en el Ministerio del Trabajo. En este tema de la OIT y la relación del gobierno con la Organización Internacional del Trabajo, entonces el tema de la UNE no es revisable, el tema de la sindicalización en el sector público no es revisable, son puntos claros que maneja y que defiende el gobierno. Creo que las enmiendas son absolutamente claros, los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, se mantienen, los que estaban antes de la vigencia de las enmiendas se mantienen, eso no cambia. Por ejemplo, en el sector público, aquellas empresas públicas o instituciones públicas que han tenido contratos colectivos anteriores, esos contratos colectivos se mantienen y se van a mantener. Evidentemente, nuevos contratos colectivos son susceptibles de esta enmienda. Y por lo tanto, el tema de las quejas que de alguna manera estos sectores hacen a la OIT, en el caso de la contratación colectiva, no tienen sentido y lo estamos aclarando a la OIT. Y en el caso, por ejemplo, de la sindicalización, está más que demostrado que en este gobierno hemos autorizado más organizaciones sindicales en estos 10 años que en los 40 años anteriores en la República. Hemos hecho muchísimo más. No tengo el dato aquí exactamente de cuántas organizaciones sindicales tenemos, pero la relación era muchísimo más de los 40 años anteriores a los 10 años de la Revolución. ¿Y por qué los líderes sindicales condenan al gobierno en ese sentido y consideran que es un gobierno enemigo de los trabajadores o del sindicato de los trabajadores? Esa pregunta hay que hacerla a ellos. Mi criterio al respecto es que estamos en una época electoral. Este gobierno nunca ha bajado la cabeza y ha podido ceder o ha cedido a presiones en las calles. Con este gobierno, como lo dice el presidente, con el diálogo todo por la fuerza nada. Ellos han estado acostumbrados a sacar a los maestros, a los estudiantes a las calles, a chantajear al gobierno de turno y poder cumplir sus pedidos, que no eran para todos los maestros además, solamente eran para cierta élite de la dirigencia de la UNE en su momento. Y así varios sindicatos. Lo que pasa ahora, mi querido Marco Antonio, es que esos sindicatos y esas organizaciones sociales como la UNE, o como la ex-UNE, lo que están es en plena campaña electoral. Ya vamos a ver a muchos de esos dirigentes que hoy protestan como candidatos en la oposición. La mala noticia para ellos es que veo que no se ponen de acuerdo tampoco, porque vemos una dispersión enorme en la oposición, en varias organizaciones de oposición, organizaciones políticas, hay demasiada dispersión y atomización. Pero ya no les hace bien. ¿Ya no le inquieta en este momento al gobierno el anuncio de marchas, movilizaciones, paros, huelgas que hacían estos sectores? Mire, yo creo que siempre es importante tener claro cuál es la dimensión de las manifestaciones. Y hemos visto que en los últimos años y en los últimos meses, la convocatoria que han tenido ciertos sectores como el FUT, como el Parlamento Laboral, como el Frente Popular, como la misma UNE, la convocatoria que han tenido en las calles ha sido muy pobre. La respuesta a eso debería darnos los dirigentes de estas organizaciones, el por qué han perdido ese poder de convocatoria. La respuesta es muy sencilla, porque se oponen a todo lo que plantea el gobierno y sus agremiados saben que han recibido beneficios de las políticas de este gobierno. O nos olvidamos cuánto ganaba un maestro hace tantos años y no sabemos cuánto gana un maestro hoy. O nos olvidamos cómo era
el tema del salario de los médicos y la situación en la que los médicos trabajaban anteriormente en esos hospitales de manera precaria y cómo es hoy. Yo no voy a decir lo que todo el mundo ya sabe, que la educación y la salud en este país están mejor. Y no voy a volver a repetir lo que todo el mundo ya sabe, que los salarios de hace 10 años son diametralmente menores a lo que son ahora y que hemos defendido los derechos de los trabajadores. Pero es la manipulación perversa que hacen estos dirigentes o estos pseudo dirigentes de querer manejar todavía, ahí sí, como si fuera una manada, a sus agremiados para llevarlos a una protesta en función de sus propios intereses. Ahí están los dirigentes que salían a las calles como Carlos Pérez Guartambel, precandidato presidencial en Pachacuti. Ahí está Lourdes Tibán, la misma historia. Y otros dirigentes más, Salvador Quispe. Vamos a ver a la gente del Frente Popular hoy en el Acuerdo Nacional por el Cambio. Tienen todo el derecho de hacer política. Lo que no tienen derecho es a mentirle a la gente, a manipularle y a utilizar esa desesperación que podrían llegar a tener cierto sector, ofreciéndoles arreglar las cosas y poniéndoles en contra del gobierno. Eso no tienen derecho. Ministro, abordemos el tema de la aplicación de este sistema denominado Inspector Integral 2.0. ¿Cuál es el objetivo, cómo funciona y cómo se está realizando? Mira, esto es un tema que también es innovador. Hemos podido detectar, cuando llegamos al ministerio en noviembre del año pasado, ya va a ser casi un año que estamos al frente del ministerio, hemos detectado, por ejemplo, que las inspecciones que hacían nuestros 140 inspectores a nivel de todo el país se centraban únicamente a la información que el Ministerio del Trabajo tenía. Es decir, llegaba un inspector a una empresa y te decía, señor, usted no está pagando el décimo, no ha inscrito su contrato o tiene multas pendientes con el Ministerio del Trabajo. Pero no tenía ese inspector información adicional, como por ejemplo, cómo está la situación de esa empresa en la Superintendencia de Compañías, cómo está la situación de ese empleador en el SRI, por ponerte un ejemplo, en el registro civil, la situación, la información, la base de datos del registro civil, etc. Hemos establecido, en base a la tecnología y al desarrollo de jóvenes ecuatorianos que entraron en este proceso, en una sola tablet tienes la información de IES, Registro Civil, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo y entre otras entidades, toda la información a efectos de que el inspector que vaya a la empresa le llama la atención o le da una alerta al empleador sobre otras obligaciones pendientes. Pero está funcionando esto porque hay algunas empresas que no pagan puntualmente a sus empleados, 2 o 3 meses se demoran, eso sucede. Lo que hacemos con esto es que el inspector va a la empresa y te genera una visita preventiva y vuelve a hacerte una segunda visita a efectos de ver el cumplimiento sobre ese llamado de atención. Evidentemente hay muchas empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones y estamos partiendo, con la base de datos que tenemos, estamos partiendo las inspecciones en esas empresas. ¿Si incumplen, qué sucede? Bueno, hay las multas establecidas en el Código del Trabajo, ¿no? El no pago de los décimos, por ejemplo, a sus trabajadores, el no pago de utilidades, el no pago oportuno de sueldos, el no cumplimiento de sus obligaciones como empleador, tiene consecuencias que están establecidas en el Código del Trabajo, como las multas pecuniarias. Lo que queremos nosotros es que el inspector del trabajo, en definitiva Marco Antonio, no se convierta en un inquisidor, sino que se convierta en un mediador entre la relación obrero-patronal. Eso no quiere decir que el inspector, cuando le corresponda sancionar, sancione, y sancione drásticamente. Pero evidentemente hay muchísimas, y la mayoría, de empresas y empleadores, personas naturales o jurídicas, que son empleadores de buena fe y que tienen problemas de buena fe. ¿Por qué vamos a caer con el machete o con el hacha de manera directa cuando podemos hacer una preventiva y decir que en 8 días regreso, solucione y solvente este problema? Para eso es el Inspector Integral 0.0. El inspector no podía tomar esa decisión porque no contaba con la información en su mano. ¿Y están ya capacitados para eso? Todos los 140 inspectores en el país tienen su tablet, fueron capacitados, la información está cargada allí. Y además un tema importante, el inspector, cada uno de los 140, establece un cronograma, Marco Antonio, y dice, esta semana yo voy a visitar en la ciudad del Puyo tantas empresas o tantos empleadores. Y eso carga el sistema. Aquí en planta central y en la oficina correspondiente hacemos el seguimiento de que se cumple ese calendario y te salta una alerta si ese inspector no cumplió con esa inspección. Por lo tanto, es un sistema que también nos ayuda a nosotros a hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inspectores. Inspector que no está saliendo a hacer inspecciones, pues simplemente también es motivo de una sanción. ¿Y esas visitas obedecen a denuncias
en contra de las empresas o simplemente una planificación que se hace desde el ministerio? A las dos cosas. Primero, la planificación que hemos hecho, como te digo, hemos partido en las visitas a las empresas que incumplen, que están con mayor incumplimiento. Con ellas hemos arrancado las visitas. Pero también hemos recibido varios temas de denuncias y que les incorporamos a este agendamiento que se hace en el cronograma que tiene el sistema. Es una herramienta vital para las inspecciones y estamos teniendo resultados importantes. Por ponerte dos casos, uno que tuvimos, sobre todo uno que tuvimos en Guayaquil, de una empresa que venía con permanentes incumplimientos. El inspector fue a hacer la inspección y pidió a esta empresa que en 8 días solvente todo y le comentó todos los incumplimientos que tenía en el registro. En 8 días regresó el inspector y faltaba un tema solamente por solventar. Los otros temas, creo que eran como 7 u 8 temas, habían ya sido solventados. Faltaba uno, que era un tema con el SRI. Incluso el ministerio pudo ser de mediador para que el SRI pueda dar las facilidades para el cumplimiento de su obligación. Pero en temas laborales, esa empresa tenía todo al día. Es decir, lo que queremos es facilitar las cosas, que no se vea al inspector como un inquisidor, sino como un facilitador, que sancione cuando tenga que sancionar, no va a dejar de hacerlo, pero efectivamente esta es una herramienta que ayuda y muchísimo a Porque controlar. fundamentalmente lo que se debe hacer es proteger al trabajador. Eso es lo primero. Pero mira, yo creo que aquí debemos ser claros en esto. No podemos utilizar la potestad que le da la ley al inspector del trabajo para sancionar permanentemente al empleador en defensa del trabajador. Sí hay que hacerlo, hay que sancionar, no digo que no, pero muchas veces, ¿qué es mejor? ¿La zanahoria o el garrote? Yo creo que en este sentido el inspector integral 2.0 es la zanahoria para que cumplan sus obligaciones los empleadores. Y por supuesto, esta herramienta evita sanciones al empleador y evita que ese empleador le incumpla al trabajador. Todos ganamos. El empleador no es sancionado, el trabajador está con sus derechos. Antes, ¿cuál era la lógica? Solo sanción, solo la aplicación de multa. Claro, el trabajador recibía fundamentalmente sus haberes y el cumplimiento de las obligaciones del empleador, pero la relación obrero-patronal ya se veía distorsionada y se veía friccionada. Con esto queremos implementar una nueva lógica de lo que son las inspecciones a nivel de las empresas y de las personas naturales y jurídicas. Estamos llegando ya al final. ¿Cómo está funcionando la red socioempleo en el Ecuador? Yo creo que es uno de los grandes éxitos de este gobierno, la red socioempleo. La red socioempleo, creada por el presidente de la República y apoyada por todos los ministros de trabajo que ha tenido este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido un éxito. Por darte datos de este año, hemos colocado a más de 15.000 personas este año a través de la red socioempleo en todo el país. Más de 15.000 personas. Si decimos que un punto, por cada punto que nos incrementa el desempleo son 80.000 personas, 15.000 personas hemos colocado de lo que va del año. De lo que va del año, vamos a ver el corte de este año cómo nos va. Pero en relación al mismo periodo del año pasado, entre enero y agosto del año pasado, del 2015, hemos incrementado en un 40% las colocaciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Con la asociación público-privada. Hemos acordado, por ejemplo, en el caso de Manabí, para la reconstrucción, con el Comité de Reconstrucción, con Carlos Bernal, que el 100% de los trabajadores que son o que van a ser contratados por las empresas que realizan el tema de la reconstrucción sean contratados a través de la red socioempleo. Que el SECOP, por ejemplo, todas las obras que realice, al menos el 25% o 30% sean contratados por la red socioempleo. En el caso de Manabí ponemos el 100% dadas las circunstancias. Ahí tenemos que impulsar mucho más el empleo. Por lo tanto, la red socioempleo ha sido un éxito y creo que estamos avanzando muy bien de cara a lo que será la red socioempleo en el 2017, con actores importantes como el Comité de Reconstrucción, como el SECOP, como esa alianza público-privada. Y en la parte privada, fundamentalmente, la red socioempleo, hemos tenido la satisfacción enorme de contar con empresas responsables que, en el caso de Manabí, por ejemplo, y Esmeraldas, han contratado el 100% del personal nuevo a través de la red socioempleo, y muchas empresas a nivel del país han firmado convenios con la red socioempleo para obtener las personas que van a trabajar en estas empresas a través de la red socioempleo. Lo mismo estamos haciendo con el sector público y consideramos que es un éxito. Un punto final sobre este tema de la Sinfónica de Niños. ¿Cómo está el asunto? ¿De qué se trata? Bueno, eso es una sorpresa que tenemos para los próximos meses. Vamos a dar una información preliminar, Marco Antonio, pero efectivamente son alrededor de 212 niños, entre niños y jóvenes, adolescentes, que saliendo del trabajo infantil
hemos decidido generar un proyecto muy bonito y nos hemos organizado para que a través de la música puedan demostrar sus habilidades y puedan generar incluso la posibilidad del día de mañana tener alguna fuente de trabajo al respecto. Pero desde el Ministerio de Trabajo, con la conducción del maestro Pablo Mora, un estudiante ecuatoriano, hoy ya graduado de la Universidad de La Habana, el mejor alumno extranjero de todos los tiempos de la Universidad de La Habana, Pablo Mora Lojano, está al frente de este proyecto con el Ministerio, conformando una orquesta sinfónica con estas personas. Vamos a hacer un lanzamiento en los próximos meses, están trabajando arduamente y es una satisfacción enorme saber que niños, que jóvenes que salieron del trabajo infantil hoy están agrupados alrededor de la música, alrededor de la creación musical para mostrar de lo que somos capaces los ecuatorianos y que precisamente a través de la música queremos llevar el mensaje de que tenemos que seguir combatiendo al trabajo infantil que en estos últimos años ha bajado en más de 10 puntos y para nosotros es vital. Así que próximamente haremos una presentación formal de un proyecto en lo que particularmente estoy enamorado y soy un apasionado de la música y por supuesto verlos a los niños, a los jóvenes tocar y demostrar precisamente que la erradicación del trabajo infantil se transforma de un drama social a una obra de arte como es la música, para nosotros es vital. Así que la revolución también se hace cantando, la revolución también se hace creando música, la revolución se hace soñando en lo que va a ser el día de mañana, nuestro país con niños fuera del trabajo infantil, con jóvenes fuera del trabajo infantil y con un país caminando, con un país destinado al trabajo, al empleo y al progreso. Ministro, como siempre, muy gentil por atendernos en esta oportunidad y por haber expuesto temas de mucho interés para la ciudadanía. Gracias, Marco Antonio, un gusto haber estado aquí en tu programa. Muy amable, hemos conversado con el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta. Hemos abordado varias temáticas que tienen mucho interés para la comunidad. Como siempre, a ustedes, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.